Hola, buenas tardes, mis queridos amigos y amigas, hermanos, familia. ¿Deben los cristianos guardar el sábado, el día de reposo? El sábado fue otorgado únicamente a Israel y podemos verlo en Deuteronomio, capítulo 5, del 1 al 5. Y nos dice así la palabra del Señor. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos las palabras de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Y también podíamos ir a Éxodo 31:13. Dice así la palabra del Señor: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Fue una señal, el día sábado o el día de reposo, fue una señal entre Dios e Israel. Éxodo 31, versículo 16. Dice así: Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. Otorgado en memoria de la liberación de Egipto. Podríamos ir a Deuteronomio, capítulo 5, el versículo 15. Dice así: Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Debía perdurar en las generaciones de Israel. Vamos a ir de nuevo a Éxodo, capítulo 31, los versículos del 13 al 16. Dice así: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Y guardará pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Debía terminar con la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Amós, el capítulo 8, los versículos del 4 al 9. Dice así: Oíd esto,
lo que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la cebada y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Y vamos ahí también a Marcos, cuando fue terminada esta ley, es decir, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estando Él en la cruz, el día de su muerte, capítulo 15, los versículos del 33 al 34 nos dice la palabra del Señor. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eluí, Eluí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sábado era parte de la ley de Moisés, ley de Dios, ley entregada en el Sinaí. Podríamos ir a Nehemías, capítulo 1, los versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que haga ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremos nos hemos corrompido contra ti. Nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecarais, yo os dispersaré por los pueblos. Y vamos ahí también a Romanos, capítulo 7, el versículo 4 y 7. Así dice la palabra del Señor: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Los cristianos están muertos a esa ley, es decir, los hijos de Dios, aquellos que han obedecido al Evangelio. Lo podemos ver en este mismo capítulo 7 de Romanos,
los versículos del 4 al 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, hermano, cuando dice bajo el régimen nuevo del Espíritu, es decir, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, aquel que fue dado después de la muerte de Jesucristo. El primero, o el Antiguo Testamento, es el pacto que hizo Dios con Israel y que fue entregado por medio de Moisés. Es decir, ese nuevo primer pacto o Antiguo Testamento es el viejo de la letra, como bien dice aquí en la palabra del Señor. Y dice más: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Hemos sido libertados, es decir, los cristianos, los hijos de Dios, hemos sido libertados de esa ley que fue entregada en el monte Sinaí y que fue exclusivamente para el pueblo israelita. Y lo vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo, nuestro Señor, es el fin de tal ley, es decir, la ley del Antiguo Testamento o del primer pacto, la ley de Moisés. Y lo podemos ver también en este mismo capítulo de Romanos, capítulo 6, el versículo 14. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, esa ley no se enseñoreará de los cristianos, de los hijos de Dios, porque esa ley fue clavada en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo, con todas aquellas mandamientos, con todos aquellos órdenes, con todos aquellos sacrificios, días de reposo, luna nueva y otras muchas cosas. Cristo nos ha liberado de esa ley y somos ahora parte, ¿verdad? La ley que nos gobierna es la ley de la gracia, la ley de la libertad, la ley de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver en Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nosotros somos guiados por el Espíritu, aquellos que hemos obedecido a la ley de Cristo, el Evangelio, la ley de la libertad. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento o el primer pacto, es decir, la ley de Moisés. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, el sábado fue quitado, borrado y clavado en la cruz. Podríamos ir a Colosenses, el capítulo 2, y podríamos dar lectura a partir del versículo del 13 al 16. Colosenses capítulo 2, los versículos del 13 al 16. Dice así: y a vosotros,
estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? He podido enseñarles un poco referente a esta pregunta que le hice al principio. ¿Debemos los cristianos guardar el día sábado o el día de reposo? Concluimos que los cristianos no debemos de guardar el día de reposo o el sábado, porque eso fue un mandamiento al Israel. Por sus generaciones deberían de guardar el día de reposo. Hoy los cristianos, los hijos de Dios, no debemos de guardar este mandamiento. Este mandamiento fue quitado con todas aquellas, como bien dice, aquellas lunas nuevas o días de reposos o festividades, otras muchas cosas que se hacía en el primer testamento o antiguo testamento. Los cristianos, los hijos de Dios, estamos exentos de guardar el día de reposo. Muchísimas gracias por vuestra atención, que Dios os bendiga y gracias por permitirme dar este pequeño estudio.